Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Lorena Salazar Mazo nos habla de El oficio de vivir de Cesare Pavese. Episodio 1. El oficio de vivir, Cesare Pavese. Al entrar al diario de un artista, dejamos en el zaguán nuestro sombrero y nos ponemos el del autor o autora, con sus plumas, perfumes, con las locas de su casa que recorrerán nuestra cabeza como un mínimo lo que dure la lectura del diario. Algunas biografías afirman que a Pavese lo marcó la muerte temprana de su padre, la actitud árida y seca que tomó su madre, y más adelante, los desamores. Para no hablar del trauma infantil del artista como si eso fuese algo que solo los trastorna a ellos, hablaremos de dolores. Esto es, necesidad de atención y afecto, una timidez abrumadora y luego la guerra. Gran parte del mundo interior de Pavese quedó en El oficio de vivir, este diario. Algunos temas, los más crudos, fueron omitidos por Italo Calvino y Natalia Ginzburg, sus amigos y editores, quienes decidieron eliminar estos fragmentos, algunos muy íntimos y otros porque hablaban de personas que aún estaban vivas. Así pues, en El oficio de vivir, que Pavese escribió entre 1935 y 1950, habla de la soledad, las mujeres y el desamor, también de la juventud y la vejez, la vida y la muerte, la guerra, el sufrimiento, el espíritu. Piensa en la infancia, los recuerdos y la madurez, y por supuesto el arte, la creación y la poesía. Algunos años escribió más que otros. Por ejemplo, las entradas de 1936, 37, 38, 40 son las más extensas. Y las menos, las del 41, 42, 43, 44 y por supuesto la de 1945. Pavese comienza el diario con la intención de dejar muy claro que en ese momento de su vida escribe con suma indiferencia. Se remite al tiempo en el que tenía muy vivo en la mente lo que él llamó un amasijo pasional, que venía de su experiencia y se hacía claro, concreto, al poetizar. Cuenta que llegó un tiempo en el que ese amasijo pasional se vio ya volcado completamente en su obra, y de ahí en más comenzó a trabajar con retazos o sutilizando. Los pensamientos alrededor de la poesía marcan gran parte del diario de Pavese, en especial la primera mitad, pues allí hace una serie de reflexiones que podrían hacer parte de una de estas clases magistrales e inolvidables de un autor. Pavese habla de la necesidad de interrogar a su espíritu y buscar la poesía, pues ésta nace según él cuando se la busca y no cuando se la presenta. El título lleva la palabra oficio y Pavese la incorpora a sus días, pues si bien tuvo años de austeridad frente a la escritura, su autoexigencia nunca se apartó y día a día se decía a sí mismo que debía escribir. Casi la mayoría de los primeros días de enero de cada año escribía que este año sí iba a empezar a escribir, este año sí haría el proyecto que tenía en mente. Un 9 de octubre escribe, cita: la admiración por un gran pasaje de poesía no lo es nunca por su sorprendente maestría, sino por la novedad del descubrimiento que contiene. Aunque sintamos un pálpito de alegría al encontrar un adjetivo acoplado a cierto sustantivo, que jamás se habían visto juntos, no es asombro ante la elegancia de la cosa, ante la prontitud del ingenio, ante la habilidad técnica del poeta lo que nos conmueve, sino la maravilla frente a la nueva realidad puesta de manifiesto. Cierro cita. Pavese va a la raíz de la creación. Su escritura estudiada y trabajada se alimenta de pequeños descubrimientos y emociones. De allí que tenga títulos como El oficio de vivir o Trabajar cansa, uno de sus poemarios. También hace espacio para la crítica. Habla de Flaubert, de Proust, de Shakespeare, por ejemplo, dice que este construye vastamente y es además una mirada por la ventana.
una mirada que construye la escena con una interpretación imaginista del estado de ánimo. Y esto para Pavese importa mucho porque páginas más adelante escribirá que, abro cita, servirse de las emociones para descubrirles relaciones es ya elaborar racionalmente estas experiencias. Rescata las emociones que, trabajadas, pueden llegar a la poesía. En otras páginas contradice a Baudelaire. Dice que en poesía no todo es previsible y al componer se eligen a veces formas no por una razón conocida, sino instintivamente, y se crea sin saber en claridad cómo. Y esto no lo dice desde la creencia del hombre tocado por el genio, sino desde la mezcla interior de esas pequeñas cosas de las que poco control tenemos a la hora de escribir. Trabaja muy bien el concepto de la conciencia prepoética. Esto es para él uno de los fundamentos de la poesía, que se basa en escribir de lo que nos es cercano, pues tenemos una reserva de imágenes que se han formado dentro, inconscientemente quizás, pero marcadas por los lugares que nos han dado luz y sombra. De su escritura dice que lleva la imagen del, abro cita, escapado de casa que vuelve al pueblecito tras haber tenido toda clase de experiencias, todas pintorescas, poquísimas ganas de trabajar, disfrutado mucho de sencillísimas cosas, siempre generoso y bondadoso y conciso en sus juicios. Cierro cita. A Pavese la escritura del diario le dio un lugar para pensar en su oficio y racionalizar, con las concesiones por supuesto que permite un diario, pues todo su quehacer. De la mano de la cita anterior, más adelante escribe que, abro comillas, la unidad del poema no consiste en las escenas madres, sino en la sutil correspondencia de todos los momentos creativos. Cierro cita. Pavese crea una gran obra alejándose de la grandilocuencia y confiando en lo que llama reiteraciones menudas, pues para él, en ese momento, un poema no debe estar hecho de grandes escenas, sino de sutilísimos momentos interiores. Podríamos decir que sus poemas no son flores, sino pequeñas hojas verdes, frescas, hojas del camino. Vuelve una y otra vez sobre las emociones, aunque nunca romantiza los estados de ánimo del artista. Es consciente de que el poeta disfruta adentrarse en sus estados de ánimo, incluso busca hacerlo, pero también que, abro cita, un estado de ánimo todavía no es nada y lo que cuenta es la poesía futura. Cierro cita. Y sentencia también que el esfuerzo de frialdad utilitaria es su tragedia. Podríamos decir que para Pavese el oficio de vivir es el oficio de crear. Durante ese vivir-crear descubre lo que él llama un trozo de mundo que ya conoce. Se duele, se maravilla y renace de golpe una mañana. Y este pensamiento para mí dialoga con el del escritor uruguayo Felisberto Hernández, quien al otro lado del océano escribió alguna vez que en un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. De las mujeres, así como de la escritura, habla generosamente, no por lo que dice, sino por la cantidad de palabras que le dedica. Las circunstancias de sus experiencias en el amor, en su mayoría tristes, lo hacen pensar y escribir que, abro cita, una mujer que no sea una estúpida, antes o después encuentra un hombre y lo reduce a escombros. Lo consigue siempre, cierro cita. Las entradas de este tono son más, pero esta resume en buena medida su dolor. También escribe que no se huye del propio carácter. Misógino eras y misógino sigues siendo. A través del diario vemos cómo las ideas se completan, se refutan y se diluyen en el tiempo. Un 29 de noviembre, en la primera mitad del libro, en el año 37, escribe de la vida y de cuánto ha gozado y sufrido. Dice que es todo un regalo. Y un día después escribe sobre la muerte. No se resigna a que sea un hecho natural. La piensa como una elección voluntaria que exprese algo, tal y como lo hace con su escritura. Aquí da indicios de su final, que también vendría siendo el final de este diario. Y entre la vida y la muerte está el sufrimiento, del que un 10 de marzo escribe: a un hombre que sufre se le trata como a un borracho. Ánimo, vamos, ya basta, anda ya está bien, no es para tanto, ya basta. Y del dolor anota que embrutece, entontece, oprime. Esas sutiles correspondencias de las que habla
Las crea para decir que pasa las horas como quien se ha golpeado la rodilla con una arista, todo el día como ese instante intolerable. Y por la herida de ese dolor se le va toda la fuerza para estar solo. El dolor, un dolor musical si se quiere, marca el ritmo de este diario. Las entradas y los silencios. 29 de marzo, nada. 25 de abril, 6 de mayo, 11 de mayo, escribe. Y después, nada. Pavés se vuelve una y otra vez sobre el poeta para decir que este no es el inepto que adivina, sino la mente que encarna en la técnica las cosas que sabe. Y cuando habla del espíritu parece que lo hace pensando en el poeta, pues se exige a sí mismo tanto porque cree que una voluntad indulgente lleva a una lamentable debilidad. Y da más luces para quien esté acercándose a la escritura. Dice Abrosita, no se puede conocer el propio estilo y usarlo. Se usa siempre un estilo preexistente, pero de una manera instintiva que plasma uno actual, cierro cita. Esto es la escritura como malentendido o mejor como traducción. Y habrá, según él, una evolución cuando conozcamos nuestro estilo, porque nos hemos dado cuenta de una parte de nuestro misterio. Ese darse cuenta toma tiempo, y la violencia de la madurez que también menciona en el diario, construida de recuerdos, toma ese mismo tiempo. Uno de los fragmentos, a mi parecer, de los más bellos, lo escribió un 15 de marzo del 45. Abro cita. El primer brotar de las hojitas es un relumbrar de llamitas verdes. El brote viene en medio de la sequedad. Ramas rotas, secas, deshechas, se ponen verdes y se yerguen. Este año terminará la guerra y este fragmento se convertirá en un presagio. Presagio que reaparecerá para hablar de sí mismo un 27 de junio del 46. Cito: Tentación del escritor. Haber escrito algo que te deja como un fusil disparado, todavía sacudido y requemado, vaciado de ti mismo, donde no solo has descargado todo lo que sabes de ti, sino también lo que sospechas y supones. Y morir de frío. Ser solo noche y día como un muerto. De la guerra notó que esta barbariza, porque para combatirla hay que endurecerse frente a todo sentimiento y afección a valores delicados. Que esta guerra, escribe en el 40, es quizá la más rica en traiciones que haya habido jamás, lo que indica un clima revolucionario, es decir, un clima donde el estado de cosas inicial se va transformando y el criterio de juicio se vuelve diferente del de pertenencia a este o aquel grupo. Creería que hacen falta muchas más entradas acerca de la guerra, pero los silencios, los días y los meses no escritos son la guerra. El final de este diario es la guerra. Un fragmento del 31 de diciembre del 37, aunque está en la página 81, viene muy bien para cerrar este episodio acerca del oficio de vivir, que no es más que el oficio de amar, pensar y escribir. Una vez terminada la obra, llega el desinterés y en el fondo el disgusto. Ese orden y esta elección se ha manifestado. Nosotros no podemos imponernos, debemos aceptarlos como una realidad natural. Pero la realidad natural de la muerte, o dejarse morir como él lo llamaba, no le parecía consecuente. No fue una realidad natural que el 18 de agosto de 1950 terminara el diario con la siguiente frase: no palabras, un gesto. No escribiré más. Cesare Pavese se suicidó el 27 de agosto del 50, 9 días después de terminar el oficio de vivir.